Entonces me han pedido que resolvamos el ejercicio 16 de la práctica de ML. Entonces aquí tengo la práctica y el ejercicio 16, carnet y nombre de los alumnos que aprobaron todas las materias de base de datos, la misma gestión. Entonces, no sé si hacer en SQL Server, no, voy a hacer en Word más ya. Ya. Entonces, sería select, bueno, hay dos formas de hacer. Una podríamos hacer con el group by. Entonces tendríamos select y nom alumno a nota n a.ci igual a n.ci, ahí hacemos el join, ¿no? Hayan aprobado todas las materias del área de base de datos. Entonces también necesitamos materia. Y necesitamos hacer el join. Igual a n.ci. Hasta ahí tenemos las tres tablas y el join. Pero tienen que haber aprobado todas las materias del área de base de datos. Entonces, área igual base de datos mayor a 50. Entonces aquí tendríamos carnet y nombre de los alumnos que han aprobado al menos alguna materia de base de datos, pero queremos que hayan aprobado todas las materias del área de base de datos y la misma gestión. Entonces podemos hacer group by a.ci, nom, gestión. Entonces vamos a agrupar todas las que se han tomado la misma gestión. Having, y entonces aquí cuento. Esta es la cantidad de materias que este alumno ha aprobado en una misma gestión. Y esa cantidad tendría que ser igual o mayor. Puedo ponerle mayor o igual, pero podría ponerle igual también. Ya ven si el gestor les permite, debería permitir porque va a ser un solo valor select. Select count asterisco. From materia word area igual base de datos. Entonces aquí yo tengo la cantidad de materias que hay del área de base de datos. Y me va a devolver el carnet y nombre del alumno que tiene esta cantidad de materias de base de datos aprobada la misma gestión, en una misma gestión, ¿no? Y entonces con eso responderíamos a la pregunta. Les voy a pasar esta respuesta para que ustedes puedan hacer sus pruebas. Otra manera de resolver este ejercicio que sería más difícil sería utilizando NotExist. A ver, vamos a intentar. Si es que no tienen otras preguntas, ¿no? Por favor, les había pedido, hay algunos que han ingresado tarde, que escriban acá las dudas, ejercicios que quieran resolver. Podríamos ver, perdón, ¿qué? Ya. Entonces, como tengo que ver todas, lo más probable es que
tenga que usar existe. Entonces trato de expresar esta consulta en términos de existencia. Esta sería la primera forma. La segunda forma, voy a tratar de poner quiero CI y NOM de los alumnos para quienes no voy a preocuparme mucho de la ortografía, ¿ya? Para quienes no existen materias del área de base de datos que no estén entre las materias aprobadas por el alumno. A ver, primero hagamos esto y luego vemos lo de la gestión. Se va a complicar con la gestión. CI y NOM, los alumnos para quienes no existen materias del área de base de datos que no estén entre las materias aprobadas por el alumno en cuestión. Entonces, teniendo eso, tendríamos select CI NOM alumno where no exists select asterisco from materia where área igual base de datos. Entonces aquí no tienen que existir materias del área de base de datos. Fíjense que estoy escribiendo prácticamente lo que dice acá. No existen materias del área de base de datos que no estén que no estén entre las materias aprobadas por el alumno en cuestión. Entonces aquí select sigla from nota por el calibre mayor a 50. Estas son las materias aprobadas, pero tienen que ser materias aprobadas por este alumno, por el alumno en cuestión. Entonces, por el calibre mayor a 50, and a.ci igual a n.ci. Entonces, estas son las materias aprobadas por el alumno en cuestión. El alumno para el que estamos queriendo ver, este es mi alumno en cuestión. Entonces, tomo su carnet y aquí tengo las notas de aprobación de ese alumno. Entonces, no existen materias del área de base de datos cuyas siglas no están entre las materias que ha aprobado el alumno. Pero ahora necesitamos que sea la misma gestión. Esto voy a ver si se puede hacer con el not exist. En la misma gestión. ¿Cómo nos aseguramos que todas estas materias sean de la misma gestión? Bueno, lo que se me ocurre ahorita, sigla, notin, select sigla, from nota, por calibre mayor a 50, podríamos hacer gestión sigla, digamos, si hacemos gestión sigla, hacemos group by gestión sigla. No. Jamás, esto está pésimo.
Siempre el atributo que está acá tiene que estar acá, pero sí lo que podría hacer es usar aquí un not exist. Con eso ya resuelvo el asunto, pero tendría que vincular la sigla. And n.sigla igual a m.sigla, ¿no? O sea, tendría que vincular con esta tabla. Entonces, no existen materias de base de datos aprobadas group by gestión sigla, a ver, no, me he rayado. No existen. Quédense con esta forma, ¿ya? ¿Para qué la vamos a complicar tanto? Ahí está la respuesta. Y esto sería si no fuera en la misma gestión. Lo de la gestión complica terriblemente si lo hacemos con not exist. En todo caso, bueno, se me están ocurriendo ahorita varias soluciones. Otra forma podría ser aquí vincular, pero no creo que valga la pena que tardemos tanto pudiendo hacer otras cosas, ¿no? Porque el tiempo es escaso. Aquí podríamos tomar alguna materia de base de datos y aquí ver que sea la misma gestión. Se podría hacer así, pero va a ser re largo. Entonces, vamos a tomar un alumno que haya tomado alguna materia de base de datos. Entonces, aquí haríamos un join. Mientras tanto, escriban otras dudas que tengan. N2.sigla igual a n2.sigla. Estamos haciendo un join. Vamos a poner a.ci no. Entonces aquí estamos tomando el carnet de identidad y nombre de los alumnos que al menos tomaron una materia del área de base de datos. Entonces aquí aumentamos and área igual base de datos. Podemos poner and calif mayor a 50 para que ya eliminemos los casos que no. Entonces, los alumnos que han aprobado al menos una materia de base de datos y para quienes no existen materias del área de base de datos que no estén, podemos seguir usando sigla notin para que sea más entendible. Notin, aquí select sigla from nota for calif mayor a 50. Esto ya lo borramos, el group by también. Y aquí aumentamos la gestión. n.gestión igual a n2.gestión. Con esto resolveríamos el tema. Al final he hecho nomás, pero bueno, si se fijan se complica más por el tema de la gestión. Entonces tendríamos carnet de identidad de los alumnos para quienes no existen materias del área de base de datos que no estén entre las materias aprobadas por el alumno en cuestión en la misma gestión. Entonces aquí estoy haciendo este where en realidad para poder tener la gestión en la que este alumno ha tomado. Y entonces aquí voy a verificar que todas las que haya tomado, las haya tomado en esa misma gestión. Entonces, ¿cómo verifico que las haya tomado en la misma gestión? A través de esto. ¿No? La misma gestión en que este alumno ha tomado alguna materia de base de datos. Ha aprobado en realidad alguna materia de base de datos. Aquí, perdón, es and, ¿no? And, not exists. Select asterisco from materia. Se complica bastante más. Es mejor con esto, ¿no? Pero igual les mando la respuesta.
capaz que no entre aquí. Ah, no, entró. Me faltaron los paréntesis nomás. Ya. Podría revisar. A ver, lo que tú hiciste. Ya. Ah, ¿has hecho con un minus? Ah, ya. Ya, a ver, vamos a ver. Ay, no, eso es lo mío. Esto, ya. Vamos a revisar lo que hizo Emerson. Estoy copiando. Entonces, select distintas nom from alumno. From alumno a nota N1. Where. Te faltaría hacer el join aquí para empezar. Porque si no tendrías un producto cartesiano. Bueno, salvo que lo hayas hecho al final, el join, que podría ser también, pero no veo porque hay el doble paréntesis. Where not exist, select sigla from material, where area igual base de datos, and sigla, not in select sigla from nota, where calif, and gestión. Ay, bueno, esto es lo mismo que hemos hecho. Parecido, solo que aquí te falta el join. Entonces aquí te faltaría where a.ci a igual a n.ci. Ah, ya estás tomando las gestiones a la que te acá con el producto cartesiano. And no existen materias del área de base de datos que no estén entre las materias que ha aprobado el alumno en cuestión en la misma gestión. O sea, es más o menos, ¿no?, lo que hemos hecho. Solo que aquí yo me estoy asegurando que haya tomado, bueno, el join y que haya tomado alguna materia de base de datos en esa gestión. Ya, Emerson, no sé si tienes alguna duda. Ya. Algo más, creo que ahorita han puesto otro ejercicio, a ver, ahorita lo vemos. Estoy aumentando puntos por mandar una solución. Han puesto otro ejercicio. Ah, ya, el 20. Sí, el nombre de las materias que fueron tomadas por alumnos de todas las carreras. Entonces, puedo hacer igual de las dos formas, ¿no? Con group by. Entonces, select, sigla, nomad, con materia, where. Con materia M, nota N. Alumno A. Se supone que en alumno está la carrera, ¿no? Entonces, alumno, NSI, NOM y la carrera a la que pertenece, entre otras cosas.
Entonces, si alguien quiere responder, también manda, ¿no es cierto? Para que les aumente puntos. Pero manden ahorita, ¿no? Cuando yo termine. Ya. Entonces, where hacemos los joins. A.ci igual a n.ci. Group by carrera. Ah, no, mentira. Group by que hayan sido group by sigla. Having count distinct CI. Ah, no. Having count distinct carrera igual a select count distinct carrera from alumno. Entonces aquí tengo la cantidad de carreras que hay, ¿no? Que es un dato que está en alumno. Entonces aquí voy a contar en el grupo de la materia, voy a contar cuántas carreras diferentes hay, o sea, cuántos alumnos de carreras diferentes hay. Las carreras en realidad estoy contando, ¿no? ¿Cuántas carreras, de cuántas carreras han tomado esa materia, en otras palabras? Y esa cantidad tiene que ser igual a la cantidad total de carreras. Eso sería haciendo con el group by. Si es que alguien encuentra algún error, se gana puntos también, por si acaso. Entonces yo les mando, si encuentran errores, se ganan puntos. Mi batería se está por morir y ahorita no tengo mi cargador. Entonces, si se corta de la nada, ya saben qué fue lo que pasó. Más bien voy a terminar de grabar para no tener líos, para que no se pierda la grabación. ¿Cuánto de batería? Tengo 6%. Ya, eso sería. Ya también podrían hacer con Notexis, más o menos es parecido al otro ejercicio. ¿Alguna otra pregunta? No se olviden de estudiar también normalización, ¿no? Pero está muy bien que hagan más hincapié en Select, tienen que dominar el Select, es lo que más les va a servir, es lo más práctico, digamos, ¿no? Lo que más les va a servir cuando estén trabajando y también para las materias de base 2, taller de bases de datos y demás. Ya, ¿alguna otra pregunta más? Última pregunta, porfa. Tengo una tesis, les había dicho, por eso hemos empezado antes. Ya, ¿no hay más preguntas? Ya voy a subirles el video, ni bien pueda, chicos, ¿ya? Sí. Ujú, ujú. Sí, va a entrar, pero no se estresen en aprender nada de memoria. Si necesitan algo, yo les voy a decir no, además que ustedes van a estar con apuntes. O sea, no pasa nada. Pueden hacerse una chanchulla con lo básico, ¿no? Con la sintaxis básica. Grabaré ¿Dónde estoy? Aquí está. Con la sintaxis básica